la Madre de Dios. A María se le declaró la Madre de Dios en el año 431 después de Cristo, durante el concilio de Éfeso, y fue consecuencia de la doctrina del arrianismo, que negaba que Jesucristo fuera Dios. El arrianismo afirmaba que Jesucristo fue un ser creado por Dios. La doctrina del arrianismo del siglo III fue declarada una doctrina hereje por el primer concilio de Nicea del año 325 y por el primer concilio de Constantinopla del año 381. Doctrina hereje quiere decir una enseñanza cristiana falsa, equivocada en sus razonamientos, que afecta la fe cristiana verdadera. Los concilios son reuniones o asambleas de las principales autoridades religiosas para deliberar o decidir sobre las enseñanzas doctrinales de su tiempo que afectaban la fe cristiana. Dice la Biblia de Jesucristo: la luz verdadera, que es Jesucristo, que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Aquel que es la palabra, Jesucristo es la palabra de Dios. Estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre al nacer de la Virgen María y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, toda esa grandeza propia de Dios, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan capítulo 1 del 9 al 14. La palabra de Dios, que es Jesucristo, es poderosa. Tiene poder para transformar a un simple ser humano pecador en un verdadero hijo de Dios. Ningún otro ser tiene tal poder. Por lo tanto, negar que Jesucristo sea el Dios verdadero es afectar directamente a la fe cristiana verdadera e impide que se le pueda recibir plenamente. Dice la Biblia de Jesucristo: el que confíe en él no quedará defraudado. Romanos capítulo 10, versículo 11. Porque solo el único Dios verdadero no defrauda absolutamente a nadie que confíe en él. Dice la Biblia: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos. Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6. Hay un solo Señor, que es Jesucristo. Una sola fe, que es en Jesucristo. Y esta fe en Jesucristo es la única y la verdadera. Esta fe no la puedes dividir para ponerla en otro ser que no sea el único y verdadero Dios. Creer en Jesucristo
Es con la certeza de que el Padre Celestial, el único y verdadero Dios, está en Cristo plenamente, porque forman un solo ser. Jesús dijo: el Padre y yo somos uno solo. Juan capítulo 10, versículo 30. La fe en Jesucristo es la que es atacada fuertemente por los adversarios, que intentan apartar de los creyentes a Jesucristo, haciéndolo a un lado o menospreciando su autoridad. Dice la Biblia: habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de este modo al propio Señor que los redimió, es decir, a Jesucristo. Esto les atraerá una rápida condenación. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Cualquiera que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Primera de Juan capítulo 2, versículo 23. Dijo Jesús: para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Juan capítulo 5, versículo 23. Dice la Biblia de Jesucristo que Él era Dios. Juan 1:1. El cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Romanos 9:5. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Dios invencible, Padre eterno. Isaías 9:6. Y Dios el Padre dijo a su Hijo: tu reinado, oh Dios, es eterno y es un reinado de justicia. Has amado lo bueno y odiado lo malo. Por eso te ha escogido Dios, tu Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 8 y 9. Entonces, ¿son dos dioses que son únicos y verdaderos? No, sino que son una unidad espiritual y eterna, formando un solo ser. Por eso dijo Jesús: el Padre y yo somos uno solo. Juan capítulo 10, versículo 30. Cuando Felipe le dijo a Jesús: Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Juan capítulo 14, del 8 al 11. Pablo dijo de Jesucristo: Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Lo que sabemos de Dios
es lo que Él nos ha revelado de Él. Su testimonio quedó escrito en la Biblia. De este fundamento es la doctrina de la Trinidad. Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es el todo de Dios, la unidad eterna de Dios y el ser único de Dios. El que antepone sus razonamientos meramente humanos en vez de lo que Dios nos ha revelado, tuerce la palabra de Dios que quedó escrita en la Biblia. Los arrianos rechazaban la divinidad de Cristo, la existencia eterna de Cristo, y lo menospreciaban al tenerlo solo como una criatura de Dios y no como el creador de todo lo que existe, porque el creador de todo lo que existe tiene mayor honra que las criaturas que Él ha creado. Dice la Biblia, porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las Escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Judas capítulo 1, versículo 4. De este tamaño fue el error de la doctrina arriana. La doctrina arriana fue contundentemente rechazada y claramente juzgada como una herejía por sus razonamientos equivocados que afectaban directamente a la fe cristiana verdadera. Por lo que la doctrina arriana poco a poco se desvaneció, pero hizo surgir una nueva cuestión. Si Jesús es el Dios verdadero, entonces María es la Madre de Dios, llevando a muchos a razonar equivocadamente, pensando que Dios tiene un principio o que María sea mayor que Dios, por ignorar lo que dice la Biblia. En una ocasión Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? Mateo capítulo 12, versículo 48. Y esto para que reflexionemos adecuadamente para entender. Jesús es llamado en la Biblia Hijo de David, porque José y María eran descendientes del rey David. En la Biblia estaba profetizado que el Cristo sería un descendiente del rey David. Por eso Jesús les preguntó a los fariseos: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Mateo capítulo 22, del 41 al 45. De igual manera, también María dijo: mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47.
¿Cómo es María madre de Dios si María llama a Dios Señor? Y también lo llama Dios mi Salvador. Porque María es la madre de Jesús, con la que adquirió la naturaleza humana, que Él tomó para morir por nuestros pecados. Sin embargo, la naturaleza divina de Jesús es eterna. Él ya la tenía antes de nacer de la Virgen María. Respecto a la naturaleza divina de Jesús, dice la Biblia de Jesús, al señalar la semejanza con Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, es decir, Jesucristo. Permanece sacerdote para siempre. Hebreos capítulo 7, versículos 2 y 3. Porque al señalar la Biblia de Jesucristo, que no tiene principio de días ni fin de vida, es porque es eterno de principio a fin. No tiene padre ni madre humanos que sean antes que Él, en su naturaleza divina. No tiene genealogía que le anteceda, porque no existe nada ni nadie que sea antes de Él. Por eso es Dios eterno. Dice la Biblia de Jesús: en el principio ya existía la palabra, es decir, Jesucristo. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Juan capítulo 1, del 1 al 3. Siendo Dios el creador de todas las cosas, ninguna criatura es antes de Él. El término la Madre de Dios dado a María confunde a muchos que se imaginan que María sea Dios o diosa, o que María sea antes de Dios, o sea más importante o superior a Dios, llevando a muchos a poner su fe en María y no en Dios, orando a María en vez de orar a Dios, confiando más en María en vez de confiar en Dios. Desviar nuestra mirada de Jesucristo para ponerla en María es un error de idolatría, porque María no es Dios. Dice la Biblia: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Porque hay un solo Señor, que es Jesucristo. Hay una sola fe verdadera, la que es en Jesucristo y nada más. Porque hay un solo Dios y Padre que está sobre todos. Y nadie tiene la capacidad y el poder que tiene nuestro Dios para ocupar su lugar. El Padre eterno está plenamente en Jesucristo nuestro Señor. Nos dice nuestro Dios: vengan a mí que yo los salvaré, pueblos del extremo de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo lo juré por mí mismo, porque no hay otro mayor que Dios por el cual
él pueda jurar. Hice una promesa de triunfo y esa promesa se cumplirá, que ante mí todos doblarán la rodilla y por mí jurarán todos y dirán: solamente en el Señor, nuestro Dios, están la victoria y el poder. Isaías 45, del 22 al 24. Por lo tanto, creemos de María que ella era la madre de Dios, solo en el sentido de reconocer que Jesucristo es el Dios verdadero y nada más. Y esto para que entendamos la importancia del personaje que nos vino a visitar, para que lo podamos recibir adecuadamente en nuestro corazón, poniendo toda nuestra confianza y nuestra fe en Él. Esta es la fe verdadera que nos salva.